Discúlpenme, voy a hablar en castellano, en español, porque mi portugués es inexistente por ahora. Voy a hacer una presentación sobre una combinación de palabras, diplomáticos diccionarios, que vamos a tratar de explorar y ver en qué medida puede funcionar en el ámbito del liderazgo indígena. En esta región, mi trabajo de campo fue, pues, este es el departamento de Loreto en Perú, y acá está la parte de dos provincias que se llaman Datem del Marañón y Alto Amazonas, donde hice mi trabajo de campo. Como ven, el Bajo es la región del Bajo Marañón. El Marañón es una de las fuentes principales del río Amazonas, y acá está el Alto Marañón. No sé si ven la flecha. ¿Ven la flecha? No ven la flecha. Bueno, no importa. Y el Bajo Marañón está ahí donde está el rectángulo y hasta el encuentro con el Amazonas, ¿no? Entonces, en esa región encontramos diferentes pueblos indígenas representados por una federación que se llama Corpi San Lorenzo, y acá vemos los territorios integrales que han propuesto ellos para esos diferentes pueblos indígenas. Vemos ahí los Ayuá, sobre los que trabajó Gil Descolá, vemos los Huampis, sobre los que presentó Paul Colla, los Candoshi también, sobre los que trabajó Alexandre Surayes, y me voy a concentrar un poco más sobre el tema de los Ahuajún, que son también un grupo jíbaro, se llama ahora los Aent Chicham. Entonces, la federación de la que les voy a hablar se llama Corpi SL, acrónimo de Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas en San Lorenzo. Entonces, bueno, voy a volver a esto en un segundo. Esto es Corpi, esta es la sede de Corpi. Se encuentra enfrente del río Marañón. El río Marañón corre justo enfrente de la entrada de Corpi. Este es el interior de Corpi. Ven los mapas de los territorios integrales que están afichados ahí. Y bueno, en todo caso, el interés de abarcar la política indígena al nivel de la organización Corpi es que nos encontramos en la escala regional. La escala regional, como ven aquí, las diferentes escalas del liderazgo indígena oficial en el Perú, que debe ser más o menos lo mismo en otros países. Tenemos en las bases, son las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas eligen representantes locales de las federaciones locales. Ellos eligen luego representantes regionales que van a dirigir las federaciones regionales. Ese tercer nivel es donde se sitúa Corpi San Lorenzo. Y que de los líderes de los que voy a hablar se sitúan a ese nivel de liderazgo, y después tenemos el nivel superior de AEDC, que es una de las federaciones nacionales. Hay dos peculiaridades de la escala regional que representa Corpi San Lorenzo, la federación regional de la que estoy hablando. La primera es que en las comunidades indígenas existe una relativa homogeneidad étnica, mientras que en la federación regional estamos en un contexto pluriétnico. La segunda peculiaridad es que las lógicas de parentesco pueden dominar la organización social de las comunidades, pero al nivel regional de Corpi, el parentesco ya no tiene el mismo peso y se atenúa hasta desaparecer en los niveles superiores. Por lo menos ya no es determinante en la organización social. ¿Por qué? Simplemente porque hemos pasado a otra escala de organización sociopolítica. Pero para llegar a esta escala regional se han producido dos rupturas institucionales importantes. La primera ruptura es la ruptura que se produce entre las comunidades. Como vemos, la base aquí, las comunidades, por eso lo puse en otro color, y el sistema de las federaciones indígenas. Las comunidades indígenas funcionan según el modelo que los organizadores de este coloquio han llamado un modelo presentativo.
en oposición al modelo representativo de las federaciones indígenas. Para decirlo en breve, los líderes de las comunidades indígenas siempre están bajo la observación y hasta bajo la dirección de los comuneros, es decir, de los habitantes de las comunidades, es decir, del pueblo que los ha elegido en la asamblea de la comunidad. Acá tenemos, a ver, ya ven, acá está la asamblea de la comunidad. Los comuneros eligen a los presidentes de las comunidades que les llaman apus, ¿ya? Los apus pasan a la siguiente etapa y eligen a los dirigentes locales en la asamblea de la federación local. Luego está la asamblea de la federación regional, Corpi por ejemplo, donde los dirigentes locales eligen a los dirigentes regionales y seguimos avanzando de esa manera. Entonces, en general, los líderes de las comunidades, o los apus, son más facilitadores o intérpretes que representantes, y su margen de maniobra, es decir, su poder, al final, su poder político es casi nulo. Dicho de otro modo, en las comunidades locales la política no tiene una dimensión social autónoma, sino que está implicada en la socialidad general de la vida comunitaria. Los líderes de las federaciones pertenecen a otra lógica institucional. Y esta es una lógica claramente representativa. ¿Por qué? Porque hemos pasado a una escala supralocal, a un nivel de organización que se separa de la comunidad y se desprende, por lo tanto, de sus habitantes. Si podemos decir, por ejemplo, que el líder de una comunidad indígena habla y decide en presencia de los que lo autorizan, el líder de una federación decide y habla en ausencia de los que representan. Pasamos así de un régimen presentativo a un régimen representativo, o una versión de estos dos regímenes. La segunda ruptura se produce dentro del sistema de las federaciones. La Federación Corpi, por ejemplo, no representa directamente a las comunidades indígenas, a los comuneros, sino que representa a las federaciones locales. Este es el organigrama, complicado, pero lo voy a simplificar. Este es el organigrama de Corpi. Se ve arriba que la máxima autoridad de Corpi es la Asamblea General. Llega después la presidencia, o sea, el presidente de Corpi y los demás dirigentes. Saltemos todo lo de en medio y vemos que abajo los que constituyen Corpi son las federaciones locales. Todas estas son federaciones locales. Y las federaciones locales representan a las comunidades. ¿Ven? Eso es lo mismo que veíamos. A ver, ¿dónde está? Ahí. Esa es la manera simplificada de verlo. Y acá lo vemos en Corpi, ¿no? En el organigrama de Corpi. Por lo tanto, si las lógicas de parentesco podían tener cierta influencia en la elección de líderes de las federaciones locales, esta influencia se atenúa cuando pasamos al nivel de las federaciones supralocales. Entonces, mi propósito con esta introducción al sistema de las federaciones es mostrar que las lógicas políticas difieren según las diferentes escalas, los diferentes niveles considerados, y principalmente entre la comunidad y las federaciones. Esto nos permite ver en qué medida el caso de la Federación Regional Corpi es particular, porque nos permite, por un lado, observar una forma de autonomización de la política indígena, y por otro lado, nos deja ver que esta autonomización coincide con la adopción de un régimen puramente representativo. Pero por supuesto las cosas no son tan simples, y el propósito de esta presentación es mostrar cómo dentro del sistema representativo del liderazgo supralocal federativo, la dimensión presentativa sigue vigente y produce efectos dentro de la política y del liderazgo indígena. Entonces, empecemos abarcando el tema de lo que he llamado los diplomáticos visionarios, porque en esta expresión quiero resumir la contradicción profunda, inherente, que existe en el liderazgo indígena, tal como lo he observado en la Federación Corpi. Digo diplomático visionario para definir el ethos ideal
del líder indígena, es decir, la manera como el líder indígena debe aparecer para corresponder a lo que se espera de él. ¿Por qué entonces hablar de diplomáticos visionarios? Primero, porque la noción de diplomático me parece corresponder mejor al ethos del dirigente indígena que la categoría de representante. El diplomático es mucho más que un portavoz, porque habla diferentes idiomas, se adapta a diferentes códigos sociales e institucionales y se define por su movilidad geográfica y su movilidad y fluidez cultural. Sin embargo, al mismo tiempo que se adapta, el diplomático presenta un origen, una nacionalidad, una cultura. No solo los representa, sino que los encarna. Es un embajador. Es la encarnación de una nacionalidad, de una voluntad colectiva y de una identidad culturalmente y geográficamente circunscrita. También el diplomático tiene una misión muy clara, y no es él quien decide de su misión, sino que obedece a una autoridad superior. Esta autoridad superior se identifica muy claramente. Se trata de la institución de la asamblea que hemos visto anteriormente, ¿no? Muchas veces he escuchado decir durante una asamblea política indígena que la asamblea es la máxima autoridad, como lo vimos en el organigrama de Corpi, porque la asamblea es la figura metonímica del pueblo indígena. El diplomático es autorizado, es mandatado, es enviado por la asamblea y aparece por lo tanto como un modelo que se sitúa entre el portavoz representativo y la encarnación presentativa. Es a la vez metáfora y metonimia del pueblo indígena. El diplomático sería, en cierta medida, la forma híbrida, casi, del liderazgo indígena en Corpi. Pero este ethos diplomático se complica en el caso de los dirigentes de Corpi, mayoritariamente o principalmente porque los líderes de Corpi son en general de origen chicham y particularmente ahuajún, por lo menos los que vamos a evocar. Estos líderes han difundido un ethos político dominante en el que la visión se ha vuelto un rasgo paradigmático del líder. ¿Qué significa esto? Por ahora digamos que la visión significa simplemente que el líder debe conducir a su pueblo hacia la victoria, cualquiera que sea el significado de esta victoria. Pero esta habilidad para ganar una guerra o una disputa no es el resultado de un aprendizaje escolar ni militar, tampoco es el resultado de una concertación o de un debate. Es antes que todo el resultado de un ritual iniciático que pone en contacto a los hombres con un espíritu llamado el Ajuta. Esta manera de concebir el liderazgo visionario entra en conflicto con el ethos diplomático. El líder visionario debe demostrar que ha recibido una visión por la fuerza de su testimonio ritualizado y entonces se le reconoce, no se le elige, se le reconoce como líder visionario. Es decir, no se le debate, no se le imparte una misión, solo se le sigue porque encarna una autoridad metahumana. El visionario no le obedece al pueblo, no le obedece a la asamblea, sino que persigue la visión que le ha dado el espíritu Ajutá dentro de un modelo ritual que viene de la tradición guerrera ahuajún. De lo que se trata entonces entre el ethos diplomático y el ethos visionario ya no es de presentación ni de representación política, sino se trata de otra cosa, de un paradigma intrínsecamente aporético, contradictorio, un ethos que es imposible realizar porque el diplomático no puede ser visionario, ni el visionario puede ser diplomático. El liderazgo indígena estaría en este caso condenado a fracasar, porque no puede combinar aspectos a la vez obligatorios y contradictorios. La pregunta es entonces, ¿cómo articular la visión y la diplomacia? O por lo menos, ¿qué papel les corresponde respectivamente en la política indígena? Como lo vimos el lunes, un hito en la historia de los pueblos chicham en el Perú ha sido el conflicto que se ha llamado el Baguazo, que fue la culminación de protestas indígenas en el 2008 y el 2009. Este conflicto ha sido el resultado de múltiples factores
y entre ellos el fracaso de las negociaciones entre las federaciones indígenas y el gobierno peruano. Como lo mostró el lunes Alexandre Surayes, este hito histórico no es una excepción del punto de vista de los Aen Chicham, de los Awajún, de los Wampis, porque se inscribe en una serie de actos de resistencia de estos grupos a cualquier intento de dominación. Pero la magnitud del conflicto de Bagua ha creado un precedente histórico que no tiene comparación. Y este evento es a la vez el resultado de la entrada de los indígenas en la historia política del Perú y el punto de partida de una nueva forma de historicidad política indígena. Por otro lado, hay que notar que el baguazo, este conflicto de Bagua, no solo ha abierto un futuro inédito en la historia de los indígenas amazónicos como sujeto colectivo, sino que también se sitúa en la lógica guerrera tradicional de los Chicham y de los Awajún en particular. Hay por lo tanto una complejidad de factores que crean una nueva situación política a partir de elementos tradicionales que siguen vigentes y en particular el tema de la visión. Pero estos elementos tradicionales se articulan con la organización federativa que permite a la política indígena, y es su principal ventaja, permite a la política indígena ir más allá del nivel de acción local, especialmente en su capacidad de apelar al derecho internacional y a mediadores no gubernamentales. El valor otorgado por los líderes a los mecanismos de la democracia representativa y a las instituciones del Estado de Derecho vienen de esta conciencia de un cambio de escala en la lucha indígena. Sí es cierto que el etos guerrero tradicional sigue vigente, como se vio durante el conflicto de Bagua en el 2009, también es cierto que la guerra ya no aparece como una finalidad de por sí. Se trata de un elemento dentro de una estrategia política de largo plazo y cuya finalidad va más allá de la confrontación tradicional a un enemigo. Bueno, a esta nueva configuración se le puede llamar cosmopolítica en un primer sentido. Una política que articula las escalas local y global y cuyo alcance no se limita a las fronteras de la comunidad ni tampoco a las fronteras del Estado-Nación. Y esto nos lleva a preguntarnos otra vez, si la política visionaria derivada del etos guerrero de los Aen Chicham se transforma en un medio para otros fines, para otras finalidades, estos fines no podrían ser precisamente fines diplomáticos. La visión podría llevar a la diplomacia. Estos dos etos podrían ser complementarios. Bueno, primero les voy a contar del primer líder que conocí cuando llegué al campo. Y este líder se llamaba Mamerto Maikwa, era presidente de Corpi entre el 2009 y el 2012. Era un líder que tenía lo que se llama trayectoria, es decir, un recorrido que le da legitimidad para ser dirigente. Mamerto se destacó durante las protestas indígenas del 2008 y del 2009 con un apoyo activo a las manifestaciones. Construyó su legitimidad en un contexto de confrontación con el Estado, en un contexto en el que las cualidades guerreras eran preeminentes. Y esto se reflejó también en su estilo de liderazgo cuando se volvió dirigente de Corpi. Por ejemplo, menospreciaba la concertación, decidía sin consultar, se ausentaba de Corpi durante días sin avisar. Bueno, personalmente me daba cita tal día, yo iba y él no estaba y me avisaba que se había ido a Lima. Entonces, en otras palabras, actuaba como un líder que no representaba a un pueblo, sino que cumplía con una misión sin rendir cuentas. Según la lógica de sospecha descrita por Paul Coggia ayer, Mamerto fue acusado de cumplir con una agenda individual y no con una agenda para el pueblo indígena. Se le criticaba por muchas razones, pero hubo particularmente dos tipos de crítica. El primer tipo de crítica venía de los dirigentes de federaciones locales. Vimos que Corpi representa federaciones inferiores de nivel local que representan a las comunidades. Los líderes de las federaciones locales se quejaban de que Mamerto Maikwa privilegiaba a los Awajún, a sus hermanos, dicho de manera amplia. Pero el problema con Mamerto Maikwa
es que la crítica también venía de estos hermanos, que decían que se quejaban de su falta de solidaridad para con lo que le llamaban su familia. Entonces, Mamerto dejaba descontentos tanto a los Awajún como a los no Awajún, a los Chicham como a los no Chicham. El segundo conjunto de críticas vino de las autoridades Awajún más importantes de la región. Se trataba de criticar la falta de visión de Mamerto Maikua. Pero lo interesante entonces es comparar esta crítica con la manera como Mamerto presenta su propia concepción de la visión. Para él, la visión es una dirección de la que no hay que desviar, aunque los demás piensen lo contrario. De ahí la inutilidad de la concertación. Visión y concertación serían, según él, antinómicas. Acá es lo que me dice, por ejemplo. Yo diría que por naturaleza, estoy leyendo lo que se aficha, el pueblo Awajún siempre ha liderado donde vaya, a donde vaya, siempre ha liderado. Será pues porque vemos que las cosas no están como otros piensan. La visión es que así debemos de caminar. Cuando otros opinan, dicen que no puede ser. No es que no puede ser, tiene que ser así. Si desviamos por otro lado, fracasamos. Y si caminamos con esa visión, seguimos marchando. La visión del líder guerrero es para el propio Mamerto el modelo subyacente de su poder y de su capacidad de decisión. La autoridad de la asamblea, la opinión de los demás líderes y de sus bases no son imprescindibles en su práctica del liderazgo. Esta concepción corresponde más o menos, o podría corresponder con la búsqueda ritual de la visión entre los Awajún. Se trata efectivamente de un ritual que ocupa un papel decisivo en la construcción de la personalidad Awajún, del sentimiento de intensidad existencial, de direccionalidad, de combatividad y hasta de invencibilidad en los Awajún. Y aquí hay que precisar que la palabra Awajún Waymak, que significa, o que se traduce en español por visión, también significa poder. Asimismo, el modelo del líder Awajún es la figura del visionario Waymaku, visionario, y del experimentado Kakajam, para que vean las palabras, ¿no? En Awajún, Waymak, que significa visión y poder, Waymaku es el visionario, el que tiene Waymak, Kakajam es el que ha tenido varias visiones y ha mostrado su experiencia de visionario, y el Aputab es el espíritu que le aporta, le da a uno la visión de victoria. Bueno. El problema es que para que una persona sea considerada visionaria, como Waymaku, tiene que ser reconocida como tal por sus pares. Y este no era el caso de Mamerto, porque Mamerto no solo fue criticado, sino que fue rechazado por sus bases, no fue reelegido. Y esto nos lleva a considerar un segundo tipo de liderazgo visionario. Uno de los más destacados líderes de Corpi fue Marcial Mudarra. Marcial Mudarra es un líder Awajún que logró, el único, creo, que logró ser elegido 3 veces presidente de Corpi. También se trata de un dirigente Awajún cuya trayectoria ha sido ejemplar. En el 2008 fue elegido presidente de Corpi una primera vez. Es decir, que Marcial Mudarra dirigió Corpi en plena crisis del Baguazo, en plena crisis contra el Estado en los años 2008 y 2009. Por su participación en primer plano de estas manifestaciones, fue acusado de terrorismo y tuvo que dejar su cargo de presidente de Corpi, y entonces se lo delegó a Mamerto Maikua. Fue así como Mamerto Maikua empezó su dirigencia en Corpi. Sin embargo, fue el mismo Marcial Mudarra, este segundo líder, quien hizo las críticas más duras contra el estilo de liderazgo de Mamerto Maikua. Y lo interesante de sus críticas es que en ellas desarrolla una concepción alternativa del líder visionario. Primero, Marcial me resume las directivas que le dio a Mamerto cuando le confió el cargo de presidente de Corpi. Y le dice esto. Marcial le habla a Mamerto. Tú debes delegar, es decir, convocar una asamblea, y tú escuchar cómo se posiciona la asamblea. Tú debes ser inteligente. ¿Cómo habla un dirigente frente a la asamblea? ¿Habla defendiendo los intereses de los pueblos, interés general, o habla interés personal de ellos, del propio dirigente? O sea, hay que ver de esa forma, hay que analizar a la gente. Eso dice Marcial.
Desde aquí se nota una primera diferencia, que es la importancia que le da Marcial a la asamblea, y esto es coherente con el ethos diplomático, porque la misión diplomática del representante le viene de la asamblea. Pero Marcial Mudarra ve que Mamerto Maikua no cumple con este ethos diplomático, que no toma las asambleas en serio, que actúa sin concertar. Y es ahí cuando, según Marcial Mudarra, él llama a Mamerto para decirle lo siguiente: tienes que consultar por todos lados, tienes que consultar. Está bien que seas profesional, pero el presidente de la República, ¿cuántos asesores tiene? Si el presidente de la República tiene asesores, ¿por qué no el presidente de Corte? La vida dirigencial es visión, y tienes que conocer eso. Si no conoces eso, hermano, estás errado. Así vemos que Marcial integra los valores diplomáticos dentro de la visión y concluye juzgando duramente a Mamerto Maikua. Me dice esto: Mamerto no cuida la posición del movimiento indígena, no puede ser un líder visionario que puede proteger la visión del movimiento indígena. Por eso la gente consultaron conmigo. Les he dicho, bueno, yo analizo, ok, está bien que sea mi paisano, es decir, que sea mi hermano, que sea mi amigo, pero yo no me voy a prestar para que la organización esté jodida por culpa de él, de Mamerto Maikua, que está liderando mal según Marcial. Entonces, Marcial Mudarra expresa aquí una concepción de la visión opuesta a la de Mamerto Maikua. Para empezar, el argumento principal que le permite decir que Mamerto no tiene visión es que no establece una relación estrecha con la asamblea. Se puede observar que para Marcial, la asamblea es la que le da el mandato, como el espíritu Ajutap da la visión en el ritual visionario. La asamblea es la fuente de la visión política, y el papel del líder es buscar la visión en su relación con la asamblea, primero convocándola y luego analizándola. Hay así un paralelo con el ritual de búsqueda del Ajutap. Un segundo aspecto también crucial es que Mamerto no consulta con sus pares. Consultar significa comprobar la veracidad de la visión. Sin este reconocimiento por los pares, el pretendido visionario es o bien un ilusionado o bien un mentiroso. Por fin, Marcial se refiere a un tipo de visión específicamente político. Ya no es solamente una visión individual, sino, lo cito, la visión del movimiento indígena. Una visión que puede ser individual, pero que implica el interés y la marcha colectiva del pueblo indígena como sujeto político. Vemos entonces cómo el esquema cosmológico de la búsqueda de la visión entre los Awajún se transfiere del campo ritual al campo político, y cómo también puede prestarse a diferentes interpretaciones. Concluyo. Si hemos hablado de cosmopolítica en un primer sentido, es decir, una especie de cosmopolitismo indígena que refleja la capacidad de los líderes de articular luchas locales y alianzas transnacionales, podemos ahora completar esa definición de la cosmopolítica. Ya no se trata solo de una política mundializada, sino de una política de mundos. Uno de los componentes más fundamentales del mundo Awajún, es decir, nada menos que lo que permite definir las individualidades de los Awajún en su articulación con el colectivo, se encuentra reactivado y reinterpretado dentro del ámbito político. Por lo menos dentro del sistema de las federaciones, esta transferencia de lo ritual hacia lo político se hace mediante la integración de principios institucionales democráticos, en particular el sistema representativo en su versión diplomática. En el ethos del líder que describe Marcial Mudarra, se puede ver un intento de conciliación del paradigma diplomático y del paradigma visionario. En su descripción de un líder que sabe escuchar la asamblea, que le presta atención, que cuida el mandato del pueblo y que consulta con sus pares para asegurarse de la veracidad de la visión recibida, vemos pues que se trata de un proceso en el que el ethos diplomático y el ethos visionario ya no son incompatibles, sino que se imbrican el uno en el otro. La cosmopolítica visionaria consiste asimismo en componer y organizar un nosotros y en extraer de él una visión que oriente el colectivo hacia un futuro común. Queda abierta, sin embargo, y termino aquí,
la pregunta del estatuto político de las entidades metahumanas que forman el plano de fondo de la cosmopolítica visionaria y que sin lugar a duda son parte de los participantes invisibles de las asambleas. Gracias. Agora, Marina Guirotto. Tomada que não falta. Claro, tem ali atrás. Cuidado só para não tropeçar. Você viu que tem ali, né? Talvez se você pudesse ir um pouquinho mais para lá. Aí, Frank, dá uma apoio para a Marina. Não, também quero aproveitar para hacer una mención al rigor del horario de nuestra colega. Não vai usar, não? Não. Ué? Não, é porque eu quero ler no computador. O computador não liga sem... Então podemos acender essa luz para iluminar bastante? Sim, peraí, eu vou ler o seu título. Cultivando a política. Uma conversa com o povo Runa de Sarayaku. Sarayaku, errei no acento. Hã? É onde vem esse povo? Equador? Entre a transição ali do pé dos Andes e planícies. Depois se viu esse som. Bom, gente, boa tarde a todas, todes. Eu sou Marina, sou doutoranda aqui no PPGás, acho que eu sou a única doutoranda, né, tá, que veio apresentar hoje. Mas, enfim, muito feliz pelo convite. A Sheila, é verdade. Nossa, que gafe, Sheila, desculpa. Também o... Eu não estava ontem também, né, então só pude estar na segunda, mas enfim. Então, agradecer a Renatinho, que é meu orientador, a Adriana, a Márcio, Alexandre. Eu vou ler também um texto, é mais etnográfico, eu estava situada na mesa anterior, então meio volta, minha apresentação vai mais estar conectada com os temas da manhã. E eu ia fazer em português, mas aí o Rei sugeriu na segunda, faz em espanhol, não sei o quê, meio que me arrependi, mas eu vou fazer em espanhol, espero que dê certo. E também é uma oportunidade para gravar, né, sempre tem essa barreira da língua, eu estudo aqui, é português, e o pessoal de lá só não entende português, então enfim, vou tentar em espanhol, espero que dê certo. Começo então. Mientras escribía esta tesis, durante la pandemia del COVID-19, tuve un sueño recurrente. Estaba en un lugar con muchas amigas y nos preparábamos para irnos, para volver. Con prisa, me encontré frente a una maleta vieja en la que estaba tratando de meter un montón de zapatos igualmente viejos, usados. Pero la maleta se me quedaba pequeña para el prendimiento. Me ponía un par y me salía el otro. Reuní un montón para volver a poner en la maleta y algunos caían al suelo. Intentaba cerrarla, pero algo escapaba por el cierre. Sabía que tenía que irme, pero no quería hacerlo sin poder empacar todo, lo que nunca sucedió por completo. El sueño terminó sin que yo supiera si había decidido irme, dejando los zapatos atrás, o si por quedarme con los que se excedían me había perdido el viaje de regreso. En uno de los innumerables días en que me enfrenté a la tarea de escribir, me di cuenta de que este sueño era algo semejante con una parte de un importante mito runo.
Mientras su hermano esposo asciende al cielo, la hermana esposa, embarazada de mellizos, se apresura a recoger todas sus pertenencias importantes. Sin embargo, cuando agarraba uno, el otro se escapaba. La falda, una mucagua, que es un recipiente donde se toma la chicha, un chilquillo. El hombre se volvió inalcanzable y ella se encontró sola en la tierra, pero siguió caminando por el bosque llevando a sus hijos en su vientre para reencontrar su familia. Aquí, sin embargo, conocemos el fin de la historia, de hecho el comienzo de muchas otras historias. A pesar de esconderse en una gran tinaja, un recipiente de cerámica donde se fermenta la chicha, la mujer es devorada por los jaguares, pero se convertirá en un pájaro que en las noches de luna llena le cantará a su hermano esposo. Y son sus hijos, los ancestros de los runas, criados por la abuela jaguar, quienes darán forma al mundo actual. Como una antropóloga brasileña y no indígena que trabaja en tierras runas ecuatorianas, y cómo estas reflexiones se iban construyendo en tiempos de grandes e inequívocas catástrofes, me parece que solo un poderoso antídoto, como los de las buenas historias, era capaz de abrir un espacio más en nuestras imaginaciones envenenadas por tristezas y pesimismos generalizados. Empecé a imaginar entonces que el sueño y el mito comparten algunas imágenes alentadoras para las historias por venir. Se trata de estas cosas que contienen, que llevan muchas otras: una maleta, un recipiente de cerámica, un vientre, un sueño o una historia. Me inspiro aquí en la teoría de la ficción como bolsa transportadora de Ursula Le Guin. En su experimento, la historia de la humanidad como resultado de la acción de un gran héroe que con un garrote, una lanza o otro instrumento fálico hubiera matado a un enorme animal cuya carne hubiera permitido la existencia de la humanidad, es desplazada por el poder imaginativo de un recipiente, una cosa capaz de llevar algo más, como ella escribe. La historia del recipiente como antídoto y conjuro la historia del ascenso del heroico hombre, como ella formula. No por casualidad, el término historia se convirtió en un hilo importante de mi reflexión sobre la política runa, específicamente con este pequeño pueblo llamado Sarayaco, que pertenece al grupo de los Canelos Runa o Canelos Quichua. Con una población aproximada de 2.500 habitantes, su territorio, demarcado en 92 luego de una histórica caminata de Pastaza a Quito, tiene aproximadamente 135.000 hectáreas y se ubica en el curso medio del río Bonaza, en la provincia amazónica de Pastaza, región conocida en Ecuador como el Oriente, al este de los Andes. Se puede llegar a Sarayaco en canoa en aproximadamente 8 horas o de avioneta en aproximadamente 20 minutos, partiendo desde La Shell, ciudad que lleva este nombre por la presencia de la compañía petrolera desde la década de los 20. Sarayaco es un pueblo conocido por su feroz lucha antipetrolera y anti-extractivista, más ampliamente, por la fuerza de sus yachaks, los chamanes, por la belleza de la cerámica producida por las mujeres. Ancianos, adultos y jóvenes de ahí fueron y son participantes activos en el movimiento indígena a nivel regional y nacional, especialmente en la CONFENIA y CONAI. Sabemos que el movimiento indígena Ecuador, en alianza con otros movimientos populares, fue el actor principal en la transformación de la constitución del país, que hoy declara el Estado plurinacional, reconoce como lenguas oficiales el quichua y el shuar, afirma el buen vivir, suma causa y los derechos de la naturaleza Pachamama. Su capacidad histórica de derrocar jefes del Ejecutivo y literalmente parar al país se ha visto renovada por sucesivos levantamientos y paros, obligando a los presidentes, incluidos los que se autodenominan progresistas, a dimitir públicamente que no saben hacer distinto de las imposiciones del FMI, por ejemplo. Pachacutic, un partido o movimiento fundado por el movimiento indígena, es hoy la segunda fuerza política más grande del país, y en los territorios los pueblos siguen expulsando a las empresas transnacionales, combatiendo al ejército ecuatoriano que las defiende, creando nuevas formas de llevar adelante la autonomía y el autogobierno. Desde mi perspectiva, al igual que cuando tratamos de imaginar un color que no existe, o como la mujer que en el mito sigue caminando sin saber exactamente cuál camino tomar, esas son historias que a diario hacen lo imposible posible.
menos preocupadas con preguntas del tipo victoria o fracaso, alianza o rechazo, dentro o fuera del Estado, o tal vez presentativa o representativa, no sé. Me parece que las personas de Sarayaco nos dan pistas para pensar cómo las relaciones de carácter estatal o de manera general de política de delegación representativa dan paso a relaciones no estatales, sino también cómo se produce el camino inverso y en particular cómo coexisten ambas dinámicas en un mismo espacio-tiempo. Y aquí estoy citando a Raúl Zibech. Quizás en este terreno ambiguo, entre comillas, con, contra y más allá del Estado, como dice Alejandro Ortiz, una socióloga ecuatoriana, donde emergen prácticas capaces no solo de reactivar aquello de lo que fueron y fuimos separadas, sino de recuperar desde las propias separaciones, de regenerar lo que envenenaron, como dice Stengers. Pero véase que si cuando decimos política en castellano, la conversa gira rápidamente hacia las luchas contra la barbarie de los llamados mundos modernos, no sucede lo mismo de forma tan directa, por lo menos cuando preguntamos por la traducción en Runashimi, que es quichua. Cierta vez que estábamos navegando en canoa por el Bobonaza, le pregunté a un amigo llamado Gerardo qué era la política para él. Señalándonos, me dijo, política es eso, es quintana, es conversar. De hecho, su traducción haría eco a muchas otras respuestas de amigos Runa, aunque de forma menos directa. Los comentarios pasaron por expresiones de duda, un murmullo de palabras, silencio. ¿Cómo me explicarían Miriam, Cisneros y Marlon Santi, un par de amigos interlocutores claves para esta investigación? Buscar una traducción en Runashimi para política es una tarea difícil. Política es una palabra muy técnica, muy occidental, me dijo Miriam. Política es una palabra que no existe en nuestro idioma, me dijo Marlon. Después de mucho pensar, propusieron Hatu Quintanacui, cuya traducción aproximada sería gran reunión de conversación o importante. Otras traducciones también iban en esta dirección. Política es asamblea, es organización, es conversación de pensamientos y conocimientos. No por casualidad, los sarayacos no son los únicos que piensan y hacen la política de esta manera, pero la insistencia en esas traducciones tuvo un efecto importante en mi propio proceso de aprendizaje. Pasé a entender el trabajo etnográfico también como un tipo de conversa, y lo organicé en torno a las sustancias que impregnaban precisamente la mayoría de nuestras conversas. Sangre, petróleo, tierra, la arcilla, o barro, y la asua, la cerveza de yuca, entre otras. Son sustancias agentivas, con agencia que son, busqué experimentar los efectos de las relaciones con ellas establecidas. Es decir, siguiendo el hilo de las traducciones Runa y también el pensamiento feminista, propongo que mis reflexiones sean leídas o escuchadas precisamente como una conversa especulativa o una contação, como se dice en portugués, desde las palabras escritas de conversas que se presentan como una historia, entre muchas otras posibles, sobre eso que llamamos de política. Además del momento de escribir, cuando especulamos sobre hechos que hasta entonces parecían no tener conexión, era especialmente en las cocinas donde las conversas que componen mi reflexión se profundizaban. Esto también significa que además de estar en reuniones y eventos de organización, marchas y protestas, donde participan mujeres y hombres, con Miriam, con Hilda, Ena, Maura, doña Narcisa y otras amigas, nosotros cocinamos y servimos a los hombres. Cuidamos la casa y los niños, lavamos los platos, limpiamos el jardín, hicimos compras en los supermercados de Puyo, paseamos por las tiendas, disfrutamos de unas horas tranquilas en un jardín o en un restaurante de la ciudad. Además, en lugar de salir al bosque a cazar, con ellas me fui a la chacra. En las chichadas me senté al lado de las mujeres en lugar de sentarme con los hombres. Ayudé a producir y ofrecí chicha en lugar de tocar tambor en la fiesta. Entre muchas otras cosas, nosotros cuidamos de personas, de plantas, de casas, de nuestras propias relaciones. Como en mi propio proceso de aprendizaje, la convivencia femenina y las prácticas colectivas femeninas o de mujeres son muy importantes para las mujeres Runa. La chacra, la rosa, ¿no? La elaboración de chicha y la producción de cerámica, cuando las mujeres se encuentran y conversan, producen artefactos, alimentos, personas, colectivos, sustancias poderosas y también decisiones políticas, son hechas a ver
no solo como poderosas fuentes para sus involucramientos políticos, engajamentos, eu diria em português, não sei se. Entonces, no solo fuentes para sus involucramientos políticos o organizativos, ya sea en colectivos mixtos o en colectivos solamente de mujeres, sino también el involucramiento político en sí mismo, o al menos una de sus formas. No sin controversia, todavía buscamos escapar de divisiones ancladas en presupuestos análogos a los de naturaleza-cultura, como también interioridad, exterioridad, alteridad, consanguinidad, doméstico, público, producción cósmica, reproducción biológica. Y aquí también cito la Fabiana, la Colprón, entre otras. Aún buscamos involucrarnos con las experiencias de las mujeres sin universalizar problemas, conceptos y creatividades, y sin que salgamos contaminados por esos encuentros. Esto me lleva a otra cuestión importante que compone mis reflexiones sobre las prácticas políticas runa. Siguiendo la formulación de Alana Moraes en un texto muy bonito de 2020, si no consideramos la política solo como lo que los humanos hacen en el ámbito del Estado, también deberíamos abandonar el imaginario de prácticas políticas o la resistencia, la organización, el pensar y hacer lo que antes parecía imposible, el carácter heroico y épico de la ruptura, de la revuelta, de la guerra, del combate, atributos como la oratoria, la fuerza, la estrategia, la alianza, la violencia, el coraje y también el sangre, si necesario, estarían en oposición a otro conjunto de prácticas aparentemente menos heroicas, por así decirlo, justamente estas ideas sobre el día siguiente, que poner en un mismo sartén un plato extra en la mesa, otro cuenco de chicha para hacer continuar la conversa, la buena vida, o la vida buena, como dijo Shiri. En otras palabras, me parece que pensar la política acá implica también la continua rearticulación o reubicación de prácticas cultivadas cotidianamente entre diferentes cuerpos territorios en una misma historia de grandes revoluciones. Y aquí nuevamente hablando con Alana Moraes, con Zibech, con Gentili, entre otros. Quizás más que representativas, podríamos imaginar que se tratan de prácticas regenerativas, como dirán los sarayacos en un documento que publicaron en 2003, como una yuca que no nace solamente por un acto de valentía y fuerza. Hacer mejores formas de vivir unos con los otros exige el continuo cultivo de relaciones de confianza, atención, cuidado, complicidad e implicación. Entonces, del combate en las calles a la próxima cosecha de yuca, del discurso político contra un líder del poder ejecutivo a la próxima fiesta regada con chicha, cultivemos entonces la conversa, como sugirió Gerardo. En Ecuador, si preguntamos por la memoria colectiva de los movimientos indígenas, considerando solo el siglo pasado, muchos nombres serán de mujeres: Dolores Caguango, Tránsito Amaguaña, Nina Pacari, Beatriz Gualinga, entre Andes y Amazonía, no solo hablo de Amazonía aquí, entre muchas otras, son solo algunos de los ejemplos. El protagonismo de las mujeres indígenas no es algo nuevo ni reciente. Ellas fueron figuras centrales en el trato directo y feroz contra la barbarie de los modernos, y de igual manera también actuaron hablando, haciendo desde lugares menos épicos y aparentes a la política occidental. En Pastaza no es raro que las acciones de las mujeres de Sarayaco, especialmente las relacionadas con la expulsión de la petrolera CGC de su territorio a principios de los años 2000, sean mencionadas por otras mujeres y colectivos de mujeres indígenas como verdaderas inspiraciones para otros caminos posibles. Sin embargo, las mujeres runa y otras mujeres indígenas también están realizando nuevos recorridos que parecen ser al mismo tiempo una suerte de retorno, de regreso. Aparte de las acciones empujadas por las organizaciones indígenas, ellas también empezaron a estructurar movimientos específicamente de mujeres, así como a ocupar y exigir la ocupación de más espacios y diferentes lugares de enunciación en las organizaciones mixtas. Manteniéndonos en territorio runa, Miriam y Hilda, pero también Ena, Maura y Dona Narcisa son mujeres que ocuparon y están ocupando cada vez más puestos de liderazgo, ya sea en Tajasaruta, el Consejo de Gobierno de Sarayaco, o en la OPIP, que hoy se llama Paquiro, en CONAI, CONFEñAI, incluso en instituciones estatales como el Parlamento Andino,
del que Miriam es ahora vicepresidenta. Mis amigas evalúan que a lo largo de los procesos organizativos las mujeres quedaron al margen de muchos espacios de enunciación y liderazgo. Además de la subrepresentación, también expresan su descontento con la superposición de tareas del hogar que incluso dificulta la participación en la vida organizativa. En tener menos oportunidades de estudio y acceso a información calificada, menos acceso a recursos financieros, menos tiempo para descansar o dedicarse a lo que sea. Hilda, por ejemplo, me explicó que antes las mujeres se sentían mal, eran solo madres y esposas y no llegaban a ser líderes de ninguna organización. Por lo tanto, comenzaron a reivindicar estos derechos como mujeres y a ocupar un espacio más en el territorio. La cito acá, ¿no? Como nos dijo Miriam, las abuelas eran líderes, pero no representaban como estamos haciendo en este siglo. Los hombres no aceptaban que las mujeres dirigieran al pueblo, pero les decimos entender. Importante, ellas también explican que las mujeres se ven particularmente afectadas por la violencia extractiva, misógina, estatal y neoliberal que destruye el tejido cósmico de la vida, y recuerdan que fueron ellas quienes primero dijeron no a la entrada de las petroleras, en un momento en que esto todavía era impensable. Machismo era un término que estaba muy presente en nuestras conversas, y creo que ellas estarían de acuerdo con una afirmación de Sonia Guajajara, recuperada por Ana Suárez Caricuna, y aquí cito a Ana. Sonia decía que el machismo es una epidemia que vino con los europeos. Más recientemente, sin embargo, Sonia reemplazó la palabra epidemia por pandemia, es decir, el machismo como una pandemia que vino con la colonización. Si bien existir como mujer lideresa está lejos de ser un lugar pacificado, ellas también enfatizan con mucho orgullo que ellas cuidan y sostienen al colectivo de maneras distintas si comparado a los líderes hombres. Miriam y Hilda, por ejemplo, dijeron que no solo dirigían, sino que cultivaban sus huertas, escuchaban, aconsejaban, cocinaban, ofrecían chicha y así cuidaban a las personas, al pueblo. A veces les preguntaba cómo hacían para hacer todo eso, cómo hacían para ser tan fuertes sin chivarmiguna, como dicen por allá. No por casualidad, al igual que otras mujeres y grupos de mujeres indígenas, ellas relacionan su existencia, sus acciones y su fuerza con la tierra y la defensa de la tierra. Nuestra fuerza viene de la madre tierra, me explicó Miriam. Yo, mujer, y la tierra somos lo mismo, somos iguales, me dijo Hilda. Así que no quiero encerrarme en la casa. Voy a la chacra, me organizo, agregó Hilda. Las mujeres indígenas también somos tierra, porque la tierra se hace en nosotras, dice el manifiesto de la amiga de que Renata y Karen hablaron hoy por la mañana. Y ahora cito una otra frase de Nina Walinga, que es una lideresa de Sarayaco, también en una entrevista a Forbes Woman. La violencia contra la mujer y la violencia contra la tierra parten de una misma idea de propiedad y control, que algo es tuyo, que puedes ser dueño de la tierra y que puedes ser dueño de una mujer. Como puedes poseerla, también puedes explotarla, pero no podemos ser dueños de la tierra, no podemos poseer mujeres, no podemos sanar la tierra y no podemos sanar como mujeres si se normaliza el abuso y la explotación de nuestros cuerpos y si se silencia continuamente nuestro dolor, dice Nina. Seguimos aquí en territorio runa, pero la conexión con otros movimientos de mujeres indígenas y otros movimientos indígenas, como los de acá en Brasil, es explícita y proposital. Por cierto, las referencias a Madre Tierra, Pachamama, Alpamama, Tierra y otros de sus 1000 nombres son mucho más que una evocación de un paisaje o una personificación de entidades naturales, como dice Fabiana y Susana. Al mismo tiempo que las mujeres indígenas han ido conquistando cada vez más espacios de visibilidad y acción, también han ido protagonizando un cuestionamiento a la operación que descalifica y somete a las mujeres al campo de lo que nosotros entendemos por naturaleza, por un lado, y aquello que somete la tierra, manteniéndola disponible a la explotación de algunos humanos por el otro. Tierra para los runa es una de las traducciones posibles de alpa, dominio de las chakras, casa y lugar de cuidado de Nunguli, que es Nunculi, como en, bueno, es que igual a los achuares, ¿no? Nuncuy, sí.
allá en Nunguli, dueña de la yuca y otros tubérculos. No se siembra sino más, era una frase que escuchaba muy a menudo. Para hacer brotar una buena y hermosa yuca, por ejemplo, es necesario tener pajo, un poder en una tradición algo amplia, generalmente transmitido entre mujeres de distintas generaciones y que quede en la punta de los dedos de las manos. También es necesario saber cultivar la relación con la misma Nunguli a través de conversas y otras prácticas que incluyen, por ejemplo, pintar las estacas de yuca con manduro, achote, urucún, ofrecer hermosos mucavas con una serie de plantas, hacer la limpieza de la chacra para que ella pueda caminar por ahí. Para regenerar la vitalidad de la tierra, también es necesario dejar la chacra en puro o ushum, haciéndola volver a ser bosque, selva, y así sostener la agrobiodiversidad del bosque, de la cual las mujeres son expertas por excelencia. Pero tierra también nos remite al mundo de Mangalpa, el mundo del barro con el que las mujeres hacen sus cerámicas. Mangalpa Mama o Mangalpa Pamama es la madre o la abuela dueña del barro, o incluso el barro mismo. Las mujeres mantienen sus minas o lugares de residencia en secreto y siempre remueven la arcilla con mucho cuidado, hablándole. Chacra, yuca y barro, arcilla. El encuentro de estas sustancias seres, que implica el encuentro de las mujeres en los jardines y alrededor del batán, donde se aplasta la yuca, por ejemplo, origina la chicha, sin la cual no hay vida posible en territorio runa, ya sea en el cotidiano, en las grandes conversas que son las asambleas o durante los levantamientos y paros. De la relación entre Alpa, los mundos de la selva, que ahí se llaman Sacha, y el mundo de Yaco, el mundo de las aguas, surge eso que llaman territorio, que ahí lo llaman como causa Sacha, selva viviente, que sobrepasen mucho, claro, la noción de territorio como una parcela de tierra cercada con alambre, como me explicó Yaco, que es hijo de Doña Narcisa. Quizás no por casualidad, las mujeres enfatizan tanto su relación con la tierra, que en cierto sentido queda oculta en traducciones como estas, que se dirigen a mundos no indígenas y que enfatizan el multiverso del bosque, de la selva, del Sacha, como en causa Sacha. Entonces, si los bosques que buscamos defender son antropogénicos, también son más que antropogénicos, como dice una vez la profesora Marta Moroso. Y si así lo son, se hacen ver desde relaciones humanas y más que humanas, situadas en distintos campos de creatividad y de cuidado. Y aquí me centro en este campo de las relaciones femeninas, por así decir, entre comillas. Las conexiones explicitadas por mis amigas del tipo cultivar su chakra y luchar, producir y ofrecer chicha en la mucava adecuada y tener la fuerza para liderar, para dirigir un colectivo, me llevan a no considerar de antemano una separación muy rígida entre las acciones de las mujeres en términos de política representativa o presentativa, por decirlo así, entre el cuidado y la vida cotidiana o momentos de combate y grandes rupturas, entre una política o una cosmopolítica, entre la vida del cuerpo, la vida de la tierra, la vida de la casa o la vida de la política. La relación parece ser de coexistencia y no de jerarquía. Y como dijo Celia Chacriabá en el documental Cuerpo Territorio, el movimiento de mujeres no son solo mujeres que salen al movimiento indígena, es también el cuerpo en movimiento. Entonces, si es en el territorio que están moviendo el cuerpo, también hay un movimiento de mujeres ahí importante. Por fin, un punto importante sobre el que he estado tratando de reflexionar son las aproximaciones y distancias entre los movimientos de mujeres runas y los feminismos, así como lo que se podría decir sobre la política, ¿no es cierto? Siguiendo el análisis de, nuevamente, Ana Soares, lo que parece acercar los movimientos de mujeres indígenas a los feminismos no indígenas son las movilizaciones por la participación en diferentes lugares de enunciación, incluyendo la política representativa, el acceso a formación e información cualificada, el rechazo a la violencia contra la mujer, el debate sobre la intersección de identidades y sistemas de opresión, dominación o discriminación.
Aunque estas mismas mujeres enfatizan la dificultad de ubicar los temas de mujeres, entre comillas, en espacios de organización mixtos, y por eso mismo valoran otros espacios de encuentro como aquel alrededor del batán para hacer chicha, por ejemplo. La mayoría de las mujeres que conozco no se consideran feministas, no dirían que yo soy feminista. Aun cuando tratan de evitar la concentración de la representación en un solo sujeto, en este caso el masculino, siempre reafirman que sus luchas no se tejen en oposición a los hombres, mucho menos desvinculadas de la lucha colectiva por el territorio tierra, mismo cuando se organizan en movimientos o colectivos específicamente de mujeres. El feminismo y los problemas de género son expresiones recurrentemente cuestionadas o puestas en suspensión, especialmente por las diferentes experiencias de las mujeres indígenas frente a las mujeres no indígenas, por ejemplo. Tal vez esta sea una importante lección feminista runa, si es que este término es realmente productivo acá. Ya sea en la vida cotidiana, en las fiestas o en los eventos de organización, las mujeres y los hombres permanecen unidos cuando es necesario y diferenciándose cuando también es necesario, ni siempre desiguales, ni siempre tensionados. Además, sus luchas no pueden disociarse de las luchas contra el exterminio de los pueblos, de sus territorios, de la multitud de seres que vive ahí, y muchas veces están más allá de un diálogo pacífico o de acciones afectivas y placenteras. Por el contrario, están muy próximas de la guerra. En efecto, la conjuración de la violencia de los mundos no indígenas parece hacerse más a través de la continuidad, aunque sin borrar las diferencias, por supuesto, entre cuerpo y tierra, territorio, guerra y cuidado, política y cosmopolítica. Y eso no concierne solo a sus vidas, sino también a la vida de todos los hombres, personas, seres y pueblos de esta tierra. Es así que acciones como las mujeres tomando las armas del ejército ecuatoriano en el territorio de Sarayaco cuando entró la petrolera, o de colectivos de mujeres indígenas y sus apariciones en centros urbanos, en mesas de diálogo con titulares del Poder Ejecutivo, en paros, en las reuniones de las organizaciones indígenas y sus asambleas, entre otras, no se restringe o no parecen restringirse a un empoderamiento de las mujeres, sino que remiten a un gesto de empoderamiento, mejor dicho, de autonomía de ese y de todos los pueblos indígenas. Bueno, seguramente hay varias formas de cultivar otros imaginarios posibles para política, de hacer otros días siguientes, de multiplicar la comida en la mesa y de ese modo conjurar la cristalización de las recetas y los abismos del fin. A mí me parece que los movimientos del cuerpo pensamiento runa, y en especial de las mujeres, se constituyen como una vía eficaz contra diferentes formas de totalización, unificación, estabilización, fines de la historia, separaciones entre la vida del cuerpo y la vida de la política, o si está aliado con el Estado, o si está contra, o si es del movimiento, o si es parlamentario, o si es dirigente, o si es dueña de casa. Como se dice al final de una ponencia en un gran conversatorio o asamblea por allá, por ahora eso es todo. Claro, entonces chegamos à última Ao grande final. apresentação. Emanuele, Fabiano, que vai. Prego. Prego, para que vai falar em espanhol. Autoridade que vale, reparo. Reflexiones sobre la política representativa uralina a partir de los modelos locales de circulación de carne cruda. Bueno, carne cruda. Entonces, ¿qué te parece? Sí, yo tengo. Vale, então vamos dar minuto. Então, enquanto isso, eu vou falar duas coisas para aqui os presentes, né? A primeira coisa que tínhamos pensado é a última participação, a última contribuição, e depois a gente poderia ter um café de 10 minutos como máximo. Depois voltaríamos. Não, só e depois voltamos e temos uma hora para as perguntas de hoje, mas também as de ontem e anteontem, né? E para terminar, eu diria que nosso
Eu tinha pensado 6, mas nosso teto é 6h15, porque 6h30 começa o evento. Mas, Márcio, para eles prepararem a sala e tudo, é cortês sair. É meio educado sair. E quem falou 6h15? Bom, então, assim que aparecer a imagem. E depois tem uma coisa, não tem problema que seja pouco tempo, porque Renato teve uma ideia brilhante, que é da gente tomar alguma coisa depois. Então a gente está pensando em... Já tem um lugar? A sugestão, aquele. A gente tinha pensado Canto Madalena, porque tem comida, tem bebida, é barato e tem muitos lugares. Então quem quer conversar com um, conversa, depois conversa com o outro, e não ficamos presos na mesa, né? Mas podemos circular. Mas isso é só uma sugestão. Eu vou encontrar alguma coisa mais para vocês Esse é o mestre Sala. Maquei. Ficou um pouco grande. Temos que diminuir o tamanho. Ou diminuir o tamanho, Frank, ou aumenta o tamanho da tela, ou diminui o tamanho da... Que programa é esse? Como se diz em catalão? Molt bé. Muito bem. Não tem aquele código de ciência. Olha como já está melhor. Melhorou muito. Me parece fenomenal. Vamos lá? Já estás chamando. Não, vou dar 2 minutos a mais para você. Não, tem que ser justo. Muchas gracias, Marcio, Adriana, Alex, Renato, por la invitación y por ponerme como última ponencia de este importante evento. Espero no defraudar a la gente que acá con sus últimas energías están escuchando desde hace 2 o 3 días. Vamos. Gracias. Vamos a empezar. En julio de 2022, aprovechando un viaje que realicé por el Bajo Chambira, una región en la cual vengo trabajando en los últimos años, me reuní con Gilberto Inuma, un joven urarina, actual presidente de la Federación de Pueblos Indígenas Urarinas de Río Chambira, FEPIUR Chasocam. El motivo de mi conversación con él fue tratar de elaborar conjuntamente un balance de las actividades de la Federación desde su reciente fundación hasta la actualidad, entender mejor también cómo Gilberto evaluaba su propia experiencia y sus funciones como presidente, y de qué forma pudo desempeñar su función a la luz de los más recientes acontecimientos y los cambios que han caracterizado sobre todo la región del Bajo Chambira y obviamente del conjunto de comunidades de esta región que pertenecen a la federación que él está coordinando. Sin que fue decidido de manera explícita, ambos tomamos como punto de partida de nuestra conversación e incluso como eje geográfico para evaluar las articulaciones creadas por la Federación, la comunidad de Nueva Unión. Después tengo un mapa de esta una breve introducción. Nueva Unión no es solamente la comunidad de origen de Gilberto, sino una de las comunidades que en los últimos años ha experimentado cambios acelerados que han llevado a una repentina cuanto desafortunada reubicación de la ribera del río Chambira, han emprendido una búsqueda activa de mayores vinculaciones con la sociedad nacional y han promovido
estrategia de articulación con instituciones y actores no indígenas. Todo esto en el plazo de muy pocos años. Aunque en muchos aspectos el vértigo de las transformaciones experimentadas por la comunidad de Nuevo Unión son excepcionales, su historia reciente evidencia procesos más profundos que pueden verse operando más allá de su ámbito comunal y se extienden a lo largo de toda la cuenca del Chambira, de forma más moderada, con una incidencia desigual según la ubicación de las comunidades. En particular, en esta oportunidad me enfocaré en aquellos cambios relacionados con una aproximación que tuvo las comunidades y por lo tanto la federación al mercado regional y a la creciente presencia del dinero en la vida de las comunidades. Veremos un poco cómo este acercamiento determina inéditas vinculaciones con las instituciones extractivas y las instituciones estatales, pero sobre todo como la monetarización de estas nuevas relaciones pudo redefinir estrategias más antiguas para interactuar con el mundo no indígena, por ejemplo, lo que en última instancia ha llevado a la comparsa de nuevos sujetos políticos, alentando a procesos de territorialización y finalmente a una remodelación de las relaciones existentes con la sociedad nacional, de las cuales la federación es un ejemplo importante, ¿no? En este debate, después lo vamos a ver. Entonces, la primera parte de la presentación trataré de ubicar el proceso de creación de la federación en un panorama más complejo que caracteriza los territorios del pueblo surarina, y trataré de posicionar, ¿no?, este proceso de creación en el marco de una geografía extractivista que caracteriza esta zona de la Amazonía peruana. En particular quisiera evidenciar cómo muchos de mis interlocutores surarina entienden el papel de la federación y sobre todo la función de su presidente, entendido no tanto como representante de un del conjunto de las comunidades federadas, sino más bien como un dueño. Después vamos a ver en qué sentido se usa este término. Decía, un dueño de los recursos que, por ejemplo, se consiguieron a raíz de las negociaciones con la empresa petrolera. Por ello, en la segunda parte les mostraré cómo, en un primer momento, estas funciones fueron reconocidas, solicitadas al presidente y sucesivamente a, digamos, la junta que maneja la federación, apelando a modelos locales de circulación y repartición de carne no preparada o cruda, al interior de grupos locales conocidos como Laudib, de los cuales no voy a entrar, es un tema interesante en cuanto presentan semejanzas con grupos redes de parentesco, por ejemplo del pueblo Aguajún, etc. Pero es un tema todavía en fase de estudio y tomaría mucho espacio. Digamos que hablamos de una descendencia de tipo cognático, ¿no? Una descendencia bilateral que caracteriza un poco toda la vida política y económica de las comunidades urarinas. Ahora y en pasado tenía una incidencia mayor y veremos de qué forma, ¿no?, esto sigue vigente en esta lógica de repartición. Y decía, estos procesos de repartición de carne y ver rápidamente cómo sus lógicas prescriptivas hayan originado nuevas pautas de repartición, en muchos casos conflictivas, en relación a los beneficios o recursos procedentes de las negociaciones con el Estado, en particular con los representantes no indígenas, ¿no?, de la empresa Pluspetrol activa en la región. En particular me refiero a recursos monetarios, que es el dinero. Les muestro un poco la región. Nos encontramos en el borde externo, para citar a Star Wars, de la Amazonia, ¿no? Entonces estamos todavía viendo si
si está o no dentro de la Amazonia, pero nos encontramos en la misma región que describió Alex en su presentación el día lunes, una región de grandes aguacales, incluida, digamos, entre la cuenca del Pastaza y Tigre. La casi totalidad de las comunidades surarinas se encuentran ubicadas en la cuenca del río Chambira, algunas por el medio río Corrientes y el medio y alto río Urituyaco. En este mapa es un poco desactualizado, pero era el único que tenía la suficiente claridad para entender cómo se distribuyen las comunidades surarinas en la cuenca del Chambira. Y este circulito rojo marca la ubicación antigua de la comunidad de Nueva Unión, que ahora se encuentra acá. O sea, la comunidad decidió hace 2 años atrás de reubicarse a raíz de intensas negociaciones con la petrolera, con un poco la ambición, digamos, de favorecer de esta forma un acercamiento a la ciudad, a los beneficios que de las negociaciones podían llegar a través del río, ¿no? Como red, ¿no? de acceso a productos, etc. Como les decía, la presencia petrolera, a pesar de su invisibilidad, es una presencia histórica en la región. Allá está marcado en un cuadrado en la parte superior el lote 8, que es el lote, digamos, el primer lote petrolero explotado en la Amazonía peruana, y en la línea negra que pasa por el territorio urarina corresponde a un tramo del oleoducto que se conecta al oleoducto norperuano, un importante oleoducto que canaliza, ¿no? la producción petrolera de esta región y lo lleva hacia la costa. Le decía, invisibilizado porque la actividad extractiva se realiza por el río Corrientes, pero la tubería que lleva el crudo atraviesa literalmente las comunidades. Después hay unas imágenes para que entiendan cómo esta presencia en realidad en el transcurso de las décadas se haya normalizado, y solo recientemente el tema ha vuelto a ser, digamos, un elemento, ¿no? de negociación, de debate dentro de las comunidades. Les decía, la presencia petrolera fundamental, un actor fundamental, no solamente la vida urarina, sobre todo de las comunidades en las cuales esta tubería físicamente está, sino también para la creación y fundación de la Federación Urarina. Brevemente, un poco de historia, ¿no? de esta presencia petrolera. Me van a disculpar si me detengo un poco en esta parte, pero yo creo que es importante porque hay un prejuicio muy bien arraigado sobre todo en los que se han acercado al mundo urarino, o sea, esta idea de un pueblo aislado que no tuvo contactos. Hay todavía esta idea de salvajismo que se asocia a la vida urarina en la cuenca del Chambira. En realidad es un pueblo que ha tenido muchos contactos, si no fuera que hasta mediados de los años 90 el territorio estaba literalmente controlado por 2 familias de patrones que han mediado todas las relaciones que los urarina han tenido con los contextos urbanos, con la sociedad nacional. Y solo en los últimos años hubo una apertura repentina y por lo tanto también un desplazamiento de los urarinas fuera de las cuencas. Entre 2000 y 2019, para entender la magnitud, ¿no? que ha tenido la experiencia petrolera en la región, se han registrado oficialmente 474 derrames de petróleo en los diferentes bloques posicionados en la región, muchos de los cuales asociados a los bloques 8 y 192.
ambos operados por la empresa Pluspetrol Norte. Sin embargo, es importante señalar que la lejanía de estas regiones históricamente han hecho que el monitoreo riguroso sea escaso, ¿no? Especialmente durante las primeras décadas de esta industria. Y solo a partir de 2007, probablemente por también un mayor interés, una mayor participación de las comunidades, ha sido posible registrar, ¿no?, todos estos eventos que han incidido profundamente, sobre todo en las comunidades del Bajo Chambira. Esto, además de sus evidentes impactos ecológicos y en la vida, ¿no?, cotidiana de las comunidades, han incentivado, han producido cambios importantes, sobre todo en las comunidades que han tenido mayores relaciones en fase de negociación, de remediación con las comunidades, y que han sido mayormente afectadas por los derrames de los últimos 4 o 5 años, entre los cuales está justamente la comunidad de Nueva Unión. Siempre con, digamos, el objetivo, ¿no?, de sacar a los Urarina de esta imagen un poco romántica de indígenas aislados o extraños, ¿no?, a todo el debate y a los movimientos que se están dando en la región. Es importante, digamos, tratar un poco de sintetizar de qué forma, sobre todo en la comunidad de Nueva Unión, estos eventos concentrados en pocos años han producido transformaciones, ¿no?, dentro de las lógicas comunales, entre las familias, etc. Este repentino proceso, ¿no?, de acercamiento, de desplazamiento, ¿no?, de la comunidad, produjo una marginalización muy repentina de las formas tradicionales de producción y trabajo comunitario. El desplazamiento alejó las chacras, por lo tanto haciendo que los recursos que antes podían ser producidos por las familias ya no son accesibles, y incentivando nuevas formas de trabajo retribuido, porque sabemos que en muchos casos una de las estrategias de las empresas petroleras es ya no de llegar con un maletín de dinero en efectivo bajando con un helicóptero, sino más bien ofrecer puestos de trabajo, ¿no?, un proceso de filiación con las comunidades, ¿no? Entonces ofrecer trabajos a hombres jóvenes, introducir dinero en la vida comunitaria, un proceso, digamos, muy acelerado de proletarización de las comunidades. Esto, por otro lado, ha inducido, ¿no?, una reorganización de las actividades familiares, de las relaciones de género, con una creciente desvalorización por las actividades de las mujeres a favor de trabajos generalmente masculinos que permiten, ¿no?, un acceso a bienes y dinero, ¿no? Desaparecen las chacras, el hombre trabaja como obrero de la empresa petrolera y se compran, ¿no?, se consiguen, ¿no?, estos productos a través, ¿no?, del dinero que viene de los sueldos. Se establecen, ¿no?, por lo tanto, se establece una relación, ¿no?, entre las condiciones materiales de vida y la forma de expresión identitaria, o se restablecen de forma inédita, cuyas, digamos, propiedades se hallan mediadas por operadores de poder externo que reestructuran a nivel político incluso los procesos de gestión comunitarios, y se introducen nuevos mecanismos jurídicos, políticos que alientan, ¿no?, una burocratización y la introducción, ¿no?, de medidas de control y regulación sobre distintas formas de socialidad, trabajo y residencia. Algo que ya vimos, que ya se discutió con el impacto, ¿no?, que tuvo el modelo de comunidad nativa, ¿no?, sobre la Amazonía en general en Perú. Este es un tema fascinante en el caso Urarina, porque esto se dio a partir de la mitad de los años 90 con
consecuencias que hasta ahora sería interesante observar más de cerca y que han llevado a concentrar estos grupos familiares en territorios, digamos, que se han convertido en territorios económicamente o, digamos, en el papel deberían ser económicamente productivos. En realidad esto ha generado toda una serie de conflictos para el acceso a recursos, las chacras. Bueno, esto es otro tema interesante, pero no es el tema de la presentación. Y digamos, esta breve lista no tiene, digamos, la pretensión de ser exhaustiva, pero yo creo que cumple con el propósito de identificar algunos, ¿no?, de los indicadores que permiten medir el efecto a nivel local de un cambio sustancial en la lógica del valor y comprender el impacto de la dependencia creciente por el dinero, sobre todo en las, quiero enfatizarlo, sobre todo en las comunidades del Bajo Chambira. Entonces, creciente dependencia por el dinero, productos industriales, incluso alimentos procesados, etc. En las lógicas de parentesco y una fetichística valoración por los modelos de instrucción formal, ¿no?, que en muchos casos han empujado, han expulsado a los profesores Urarina, favoreciendo la entrada, la llegada de profesores mestizos que no hablan Urarina, en un contexto donde la lengua Urarina es de uso, digamos, cotidiano. Esto ha creado también muchos problemas. Justo un par de fotos para no aburrirlos. Esta es la foto, sí, para distraerlos de los contenidos. Avanzamos con las fotos. Le hablaba de Nueva Unión. Se desplazó, uno piensa, bueno, nos desplazamos buscando mejores condiciones, tierra más, digamos, propicia para chacras, terrenos de casas más abundantes, sino, digamos, esta era la Nueva Unión vieja, ¿no? Y un lugar hermoso en el medio de aguajales. No sé si algunos de ustedes han pisado un aguajal. Es un terreno bastante inhóspito, donde el barro manda y está sujeto a inundarse constantemente. Entonces, lugares más elevados, ¿no?, son terrenos donde se crean verdaderas oasis, para así decirlo, ¿no? Muchos animales para cazar, la posibilidad de tener las chacras cerca. Y en Nueva Unión Vieja era uno de estos lugares. Entonces, esto para que vean, ¿no?, pocas casas, pocas familias, unas galinas, ¿no? Y esta es la Nueva Unión, ¿no?, al margen, ¿no?, en la ribera del río Chambira. Estos son los primeros días, digamos, la primera semana. Ahora sí hay casas, pero es un lugar donde obviamente hay petróleo que flota cerca de tu casa, ¿no? El pescado está flaco, como dice la gente, porque contaminado. Y ahí tienes un tubo que te pasa por la cocina de tu casa. Y esto, digamos, es el contexto. Entonces, ¿no? Ya, avanzamos, está recuperando. ¿Qué produjo todo esto, ¿no? Todo este cambio acelerado, estas tomas de decisiones a veces para una mirada externa un poco arbitrarias, incluso para muchos surarinas, sobre todo para las mujeres surarinas. Esto sería interesante profundizarlo, ¿no?, que se pusieron firmemente a este desplazamiento, y mujeres y hombres mayores de la comunidad. Es decir, aunque históricamente, ¿no?, los surarinas han sido un poco distantes de las organizaciones, distantes sino totalmente reacios, ¿no?, en participar en algún tipo de organización política, y los intentos, ¿no?, de aglutinar comunidades para crear organizaciones autónomas capaces de representar un número significativo de comunidades ha sido raras y de corta duración.
En el caso de Nueva Unión, su posición en el sistema regional y dentro de esta geografía extractivista ha hecho que la necesidad, ¿no?, de establecer nuevas alianzas haya convertido, ¿no?, la posibilidad de fundar una federación en una necesidad apremiante. Y acá vemos un ejemplo de una movilización reciente, esto de la semana pasada, de la Federación FEPIURCHA, la Federación Uralina. Estamos en Nueva Unión, ¿no?, porque, digamos, el eje de todas las coordinaciones, el eje de todas las actividades, sigue siendo Nueva Unión. En este contexto, ¿no?, el impulso inicial para constituir una federación surgió de una invitación a participar en el contexto de una movilización en Zaramura en 2017, con la promesa, ¿no?, de una posible reunión con el gobierno para gestionar la remediación derivantes, ¿no?, de una negociación con la empresa petrolera después de un derrame muy ingente, ¿no?, que ha contaminado varias zonas del río Chambiere y del Marañón. Entonces, la idea, ¿no?, la posibilidad, la oportunidad de crear una federación surgió en este contexto. Y esto quizás hace eco con un poco lo que mencionaba Alex, ¿no?, sobre esta idea de, ¿no?, un impulso externo a constituirse como... Esto quizás lo conversamos en el debate. Hoy en día la federación, ¿no?, incluye tanto a Nueva Unión, obviamente, como a varias comunidades de la zona del Bajo Chambiere, del Tigrillo, que es una quebrada que se encuentra en la región. Y se ha constituido como una herramienta política para la participación de estas comunidades en movilizaciones y negociaciones regionales, como se ve en esta foto. Los roles principales han sido asumidos por miembros más jóvenes de la comunidad, quienes han estado haciendo viajes frecuentes a Iquitos para reunirse con funcionarios de gobierno, representantes de otras federaciones, ¿no?, y participar en varias movilizaciones. Sin embargo, permanece cierto rechazo por parte al modelo en sí de asociación por parte de muchas comunidades, para las cuales el sistema de la délega, ¿no?, generalmente es ocasión de conflictos, alimenta conflictos. En la mayor parte de los casos encuentra su natural solución con la separación o la salida de estas comunidades de la federación. Pequeña paréntesis, nunca la Federación Uralina hizo una reunión con todas las digamos, comunidades asociadas, y todas las, digamos, negociaciones, coordinaciones se dan por radiofonía en muchos casos. Y un mes son 15 comunidades, pasan 2 meses, son 7, después son 24, o sea, hay este tipo, ¿no?, de afiliación bastante plástica de las comunidades, que varía según, ¿no?, las instancias que cada comunidad pretende, ¿no?, impulsar, y esto obviamente en una lógica de federación debilita, ¿no?, en el momento, digamos, de interactuar con instituciones regionales, con la empresa petrolera, etc. Entonces, dentro, ¿no?, de este clima de desconfianza y de participación ambigua o controlada por parte de las comunidades, donde la solidez, ¿no?, de la federación es constantemente puesta en riesgo y el apoyo a su presidente varía en base a chismes o informaciones intercambiadas por radiofonía, digamos, en el marco, ¿no?, de estas dinámicas internas de la federación surgen, ¿no?, las preguntas que yo hice a Gilberto. Entonces, ¿qué esperan las comunidades afiliadas a la federación de su presidente, ¿no?
¿Qué pide tu comunidad? ¿Cuál es tu papel como presidente de esta federación? ¿No? ¿Qué pasó? Las imágenes así. Y otras imágenes siempre para distraer un poco. Y este Nuevo Unión, estamos hablando siempre de Nuevo Unión. La cosa interesante es que la respuesta no vino en primer 5 minutos, estamos desastre. Voy avanzando rápido. Manuel, puede ser 6 minutos. Ya. Desastre, disculpe. Ya. La cosa interesante es que la respuesta vino más bien de la gente que participó en esta conversación mía con Gilberto, y que los identificaron como jiné, ¿no? Literalmente es una palabra que se usa para los cazadores tromes, buenos, que saben matar, que regresan a la casa siempre con carne, con algo que dar a la familia, ¿no? Un buen cazador también, como les decía, algo que se evalúa concretamente por la cantidad de carne que puede traer a la casa, ¿no? Es por esta razón dueño del animal, ¿no? Es la persona que por haber matado al animal decide cómo repartirlo, ¿no? Y no es simplemente, digamos, la persona que tiene más habilidad, ¿no?, en la casa, sino las que consigue, ¿no?, matar al animal. Y acá hay toda una cosa muy interesante que obviamente no puedo explicar bien, pero en el léxico de caza urarina hay un vocabulario muy rico, ¿no?, para describir, para incluso reglamentar el proceso de repartición, ¿no?, de esta carne. Lerga es dividir, ¿no?, dividir entre dos personas. Chalga es repartir, ¿no?, hacer circular entre n personas, ¿no? Ambos términos, ¿no?, se usan solo cuando todos reciben la misma parte. Mientras que tia, que es el caso más interesante que vamos a analizar, se traduce simplemente con dar, o dar una parte, ¿no? En este caso es la persona que mata que decide cuánto dar a los demás. O por lo menos teóricamente, porque, y esto aquí me perdonarán, es una gráfica un poco de los 90, pero digamos que sirve para explicar esto de forma más rápida, espero. En realidad, esta lógica de repartición es muy estricta, ¿no? Se estructura a través de fases estrictamente reglamentadas y tiene un carácter de obligatoriedad. En este caso, es un esquema muy feo para describir cómo se reparte la carne cruda. Esta es una red, digamos, de circulación de carne cruda entre hombres, porque solo los hombres pueden recibir carne cruda, ¿no? Entonces el cazador primeramente entrega la cabeza del animal matado y una parte abundante de carne al hombre más viejo de su laudí, de su grupo, y sucesivamente, por una lógica muy clara para todos, menos para la persona que lo mira desde afuera y que toma tiempo, digamos, entender y está ya dibujando mapas tras mapas, se empieza a repartir la carne. Sucesivamente se pasa, la misma cosa ocurre con los otros laudís que viven en la misma comunidad, entonces con las otras familias, comenzando siempre por el hombre más anciano y sucesivamente por los hombres más jóvenes. El hombre más anciano del laudí, que recibe la cabeza del animal y la mayor cantidad de carne, tiene también la obligación de organizar un gran banquete en el cual se convidan todas las familias de todos los laudís. Aquí una foto que no voy a explicarles.
existe, sin embargo, una red, ¿no?, de repartición de vísceras que está a cargo de las mujeres. Exclusivamente las mujeres pueden repartir y cocinar vísceras. Entonces, el hombre que ha matado el animal llega a su casa y entrega a la esposa las vísceras del animal, ¿no?, despedazado, y ella, siguiendo la misma lógica, empieza a repartir entre las mujeres mayores de su laudí y sucesivamente a todas las otras mujeres. Se dan cuenta cómo esta lógica de repartición aplicada a una lógica de repartición de dinero, que es una, ¿no?, de los encargos, sino la principal tarea del presidente de la federación, conlleva problemas enormes, ¿no? Acusaciones de malversación, porque justamente la prioridad para el presidente es complacer, ¿no? Les dije que tiene un carácter de obligatoriedad este sistema de repartición. Entonces, el presidente tiene la obligación de repartir en primer lugar este dinero con su laudí y dar la mayor cantidad de carne y dinero, para así decirlo, a los miembros de su laudí, y sucesivamente repartir lo que queda, y a veces queda poco, con el resto, ¿no?, de los laudís, de las otras familias de la comunidad. Esto, como podrán imaginar, ha creado una serie de conflictos que hasta ahora no conocen una solución, ¿no? Ha creado separaciones, ha creado conflictos, ¿no?, abiertos entre comunidades, fragmentación de comunidades, justamente porque esta obligatoriedad, ¿no?, vinculaba, ahora ya la cuestión se está solucionando con otras estrategias que ahora le menciono rapidísimamente, y ha puesto incluso a un nivel legal, formal, en situaciones muy incómodas, sino de ilegalidad casi, a la persona que está encargada de repartir, ¿no?, el dinero que es posible conseguir a través de estas negociaciones. Bien, voy a concluir. Entonces, para retomar, ¿no?, brevemente las preguntas. Entonces, Gilberto, ¿qué se espera de la comunidad, ¿no?, de la federación y cuál es tu función, ¿no? La pregunta de Gilberto, que es también la primera parte del título, es: lo que se espera es que una autoridad, ¿no?, un presidente, sepa repartir, ¿no?, sepa pensar en una forma de repartir los recursos que se logran conseguir a través de las negociaciones de forma no equitativa, ¿no?, sino que satisfaga todos los laudís de la comunidad, ¿no? Ya no tengo tiempo, ¿no? No, ya está, ya. No, después te cuento. Es que tú dijiste, Gilberto, ¿qué No, mas continua. Mi italianidad, fue una maravilla, por eso que yo reí. Não, mas também não tem mais tempo. No, para introducir un poco de folclore italiano. Voy a leerlo rapidísimo y después ya no. El caso que traté de describir muestra cómo la función de representante de la Federación Uralina debe ser abordado dentro de procesos inestables y dinámicos que adquieren sentido si analizados a la luz, ¿no?, de complejos sistemas de repartición y circulación, a través del cual se integran prácticas económicas locales y estrategias morales complejas que hoy en día se insertan en un acelerado proceso de monetarización y acercamiento al mercado regional. La posición de representante puede verse entonces como una expresión de la convergencia y hibridación inestable de matrices relacionales que cuestionan las nociones comunes de generosidad o reciprocidad. Creo que el caso de la Federación FEPIURCHA, la Federación Uralina, puede llevar a una reflexión más general que
a partir de un acercamiento inicial a los modos de apropiación del dinero por parte de las comunidades uralinas, permita comprender mejor cuál es el proceso de atribución de valor y actúan, ¿no? Bajo, digamos, la superficie formal de la federación, y llegar a visibilizar de forma inédita cuáles son las nuevas relaciones y los nuevos espacios de negociación que se crean en el marco de la federación. Con esto concluyo y me disculpo nuevamente. Gracias. Então, o que lhes parece café, se é que ainda tem, porque tem um outro colóquio aqui do lado quando eu saí, rapidamente. Eles estavam nos preparando. Eu vi que tinha coisas de predação. Então, talvez, inclusive, organizado quem é esse colóquio, eu ouvi que estava falando francês. Teremos que hacer una investigación.